Bien, paz a todos queridos hermanos y hermanas que estamos presentes en la reunión y aquellos que podrán escuchar y ver también lo que es la meditación de la palabra del Señor. Vamos a hablar en este momento acerca de un tema muy importante que es un tema bien amplio, es un tema que en el paso del tiempo ha venido teniendo ciertas polémicas y que creo que seguirá teniendo ciertas polémicas. El domingo pasado, nuestro hermano Daniel Justiniano nos hablaba acerca de la oración, de la importancia de la cantidad de oración, de lo que la ley habla a través de la oración y cómo debe de ejecutarse. Sin embargo, al final quedábamos con ciertos comentarios de algunos hermanos que nos hablaba acerca de ciertas posiciones en las que debemos optar para orar. Pues yo en esta hermosa noche he querido compartir con ustedes algo de que hace mucho tiempo lo preparé. Existe la posibilidad de que alguno de ustedes lo haya escuchado ya, pero qué importante, querido hermano y hermana, que repasemos una vez más y que podamos por medio de esto sacar ciertas conclusiones, porque definitivamente no estamos para imponer, no estamos para señalar, no estamos mucho menos para juzgar las prácticas en las que nos realizamos en nuestras congregaciones, pero qué importante es que a la luz de la Sagrada Escritura podamos ver algunos casos, algunas situaciones que nos ayuden a poder aclarar un poco ciertas situaciones en las que, en, digo yo, para tener un poco más de reverencia en nuestro Padre Celestial. Pues mencionábamos eh, ¿de qué posición definitivamente podríamos nosotros orar? Si sentados, si parados, si de rodilla, inclinados. Pues como ustedes son conocedores de las Sagradas Escrituras y aquellos que tal vez no conocen mucho, en las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos de personajes que oraron en diferentes posiciones y que son varios realmente las posiciones que aparecen en las Sagradas Escrituras, pero vamos a hablar acerca de una. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de ella? ¿Y por qué es necesario que podamos entender un poco acerca de ella? Eh, He titulado yo esta enseñanza una señal de respeto. ¿Por qué una señal de respeto y por qué, o sea, colocar este tema de esta manera? ¿Por qué no decir definitivamente acerca de la posición que vamos a hablar? ¿Por qué una señal de respeto? Porque yo he considerado que el Dios a quien nosotros servimos es mucho más que cualquier rey que exista en la tierra, que cualquier príncipe, y de acuerdo a algunos ejemplos concisos que veamos en la Sagrada Escritura de ciertos personajes que tuvieron reverencia aún a aquellos que existen aquí en la tierra, yo me preguntaba entonces, ¿por qué si en la humanidad, en el paso de las culturas, tal vez nosotros no tengamos esta cultura en nuestros países, pero hay antepasados que la tuvieron, por ejemplo, los egipcios, en Europa hubieron varios ejemplos de esto en los que había respeto, en los que había reverencia ante autoridades, ante reyes, ante presidentes, ante príncipes, y siendo ellos humanos. Entonces yo decía en mi mente, ¿cómo es posible que si se le tenga tanto respeto a alguien humano, por qué al Eterno a veces no nos humillamos? ¿Por qué no podríamos demostrarle a Él nuestra humillación? Vamos encaminándonos a eso, no directamente, querido hermano, a imponer una posición. Por eso el tema es una señal de respeto, una señal de reverencia, una señal de humillación. Por eso no completamente a la posición, sino definitivamente a quién nosotros estamos creyendo o a quién estamos adorando. Bien, entremos en materia. En el libro de Génesis vamos a leer
Génesis capítulo número 41. En el libro de Génesis capítulo número 41, vamos a leer acá ejemplos que al parecer diríamos cualquiera, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Pero bien, la idea es empezar a sacar pequeñas conclusiones de todo lo que vamos a ver. Génesis capítulo 41 y vamos a leer desde el verso número 39 hasta el verso número 43. Si puede anotarlo, hágalo, porque después es necesario que usted lo medite y saque sus propias conclusiones. Génesis 41 y el verso 39 al verso 43. Veámoslo juntos, dice lo siguiente desde el verso 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Vea el elogio que le está haciendo Faraón a José. Pero sigamos leyendo el verso 40. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor yo que tú. Aquí vemos, queridos hermanos, a Faraón colocando a José como segundo, como máxima autoridad sobre el pueblo, pero el único que iba a estar sobre él iba a ser Faraón. Pero todo el pueblo iba a ser gobernado por José. Pero ve ahora lo que dice el verso 42 y 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José e hízolo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Aquí vemos, amados hermanos, a alguien teniendo potestad, a alguien que se le está dando poder terrenal, pero poder. Se le está dando autoridad, se le está dando, querido hermano, justamente a un pueblo para gobernar. Máxima autoridad, menos, un poco menos que Faraón, pero autoridad. Pero dice el verso 43 y que es lo que vamos a sacar una pequeñita conclusión de acá. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Oiga, pregonaron delante de él, doblad la rodilla y le puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, aquí lo que vemos, querido hermano, es justamente algo en lo que en esta cultura se daba. Y es que directamente cuando pasaba esta autoridad, inclusive se pregonaba de que el pueblo doblara la rodilla frente a aquel que iba a pasar delante de ellos. Y en este caso iba a ser José. Esto solamente para que saquemos una pequeña conclusión que el hombre en el paso del tiempo ha tenido esta reverencia, ha tenido estas señales que lo que nos hace entender es que tenían cierto respeto a la autoridad. Sin embargo, no es la conclusión del tema, ¿verdad? Simplemente es para que notemos que también en la humanidad ha venido generándose en ciertas culturas esta reverencia. Ahora adentrémonos realmente ya al tema que realmente nos incluye y es la señal de respeto hacia Dios. Aquí vemos una señal de respeto hacia el hombre y que en diferentes culturas se dio, no sé si todavía, no estoy enterado si todavía habrán culturas en las que todavía hacen esto, pero lo que sí es verdad es que se hacía. Aquí vemos inclusive, no era en el pueblo de Dios completamente, era en Egipto, era justamente en este pueblo, pero era algo terrenal. Pero nos vamos a adentrar ahora a la parte que nos interesa. Vamos a irnos a Primera de Reyes. En Primera de Reyes vamos a ver el primer ejemplo acerca de lo que estamos hablando. Primera de Reyes, quiero que leamos juntos en Primera de Reyes capítulo número 8 para que vayamos sacando algunas conclusiones de esto. Primera de Reyes capítulo 8 y leamos el verso número 54. Repito, Primera de Reyes capítulo 8 y el verso 54. Vamos a hablar nada más y nada menos, queridos hermanos, de un rey. Estamos hablando de Salomón,
un rey que es la máxima o era la máxima autoridad en ese entonces en el pueblo. No había un superior a él en la tierra. A él deberían de darle reverencia, respeto, honor, como gustemos llamarle, pero vea lo que hacía realmente Salomón. Primera de Reyes capítulo 8 y el verso 54 nos dice lo siguiente. Y fue que como acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, dice, levantóse de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas hacia el cielo. Bien, vemos acá algo interesante. Y lo interesante de esto, querido hermano y hermana, es un rey humillándose delante de alguien. Un rey reconociendo completamente que debe darle reverencia a alguien que es superior a él. Y en este caso, nuestro Padre Celestial. Hasta el momento, la Sagrada Escritura no nos dicen que es la posición en que debemos de orar. No, yo simplemente estoy ejemplificando con estos ejemplos, queridos hermanos, que estas autoridades superiores que fueron puestas por el Eterno sabían quién era realmente Dios. Sabían realmente a quién le oraban, a quién le suplicaban y por eso humillaban su cuerpo, no su corazón, que por supuesto va de la mano. Lo menciono ¿por qué? Porque eh, el dicho de hoy de todas las congregaciones es que lo que hay que humillar es el corazón. No, el corazón manda al cuerpo lo que hay que hacer, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Del corazón sale todo, y en este caso hasta la humillación. Y por ese motivo Salomón humillaba no solo su corazón, sino también su ser, su cuerpo. Pero bien, vámonos ahora a leer un pasaje que nuestro hermano también Daniel Justiniano nos leyó en el domingo pasado, y es el pasaje de Daniel. Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo número 6 y quiero que leamos el verso número 10. Daniel capítulo 6 y el verso número 10 nos dice lo siguiente. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, que es algo que aprendimos el domingo pasado, porque hacia Jerusalén, porque oraba hacia ahí, pues algo maravilloso, pero vean lo interesante esto. Se hincaba de rodillas 3 veces al día. Él no se hincaba una vez y otra vez oraba de pie. Él se hincaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como solía hacerlo antes. Significaba entonces que siempre lo hacía de la misma manera. Ahora, ¿por qué de rodillas, querido hermano? ¿Acaso Daniel no podía quedarse de pie o sentado orando? ¿Por qué realmente adoptó él justamente esta posición? ¿Por qué directamente se arrodillaba? No era simplemente, querido hermano, para ser visto. Definitivamente yo lo que he logrado considerar es que esto es humillar nuestra carne delante de nuestro Señor. Es mostrarle a Él nuestra humildad, nuestra reverencia ante una autoridad suprema, suprema. Bien, ahora vámonos a ver algo interesante. Y como le digo, el tema lo he llamado una señal de respeto para no agenciarnos de algo que nos vaya a traer una controversia, que nos vaya a traer algo en la que debamos volvernos tan religiosos en esto, porque al final de cuentas el respeto ante todos nuestros comentarios es lo principal. Sin embargo, qué bien es que podamos entender o ver la situación como lo veían estos personajes. Antes de entrar
A ver, otro ejemplo. Me interesa que nosotros leamos algo, pero que eso sí, que analicemos cada párrafo por muy pequeño de lo que vamos a ver ahorita. En el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo número 18, Lucas, capítulo número 18, vamos a leer el verso 10 y 11. Lucas, capítulo 18, y el verso número 10 y el verso 11 nos dice lo siguiente, y vean, y préstele mucha atención. Dijo también a unos, estamos en Lucas capítulo número 18, y vamos a leer el verso 10 y 11, estaba leyendo el verso 9, pero leámoslo desde el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. Bien, el fariseo, conocedor de la ley, el fariseo, como una vez lo dijo Jesucristo, estaban sentados sobre la cátedra de Moisés. O sea, personas conocedoras, que aunque lamentablemente fueron personas que no cumplían, sino que obligaban a otros a cumplir, que es algo que Jesús nunca les rechazó. Jesús dijo, lo que les digan, hagan. O sea, porque ellos contaban realmente la verdad, conforme a la ley, no a las tradiciones que el Señor se las señaló. Pero eso sí, no hagan conforme a su voluntad porque dicen y no hacen. Pero lo que ellos decían era correcto porque estaban sobre la cátedra. O sea, aquí hablamos de un personaje conocedor de la ley. Dice, el uno era fariseo. Dice el verso 11. El fariseo, y esto es lo que a mí, no sé, será al final de los comentarios que podamos participar o aquellos que nos vean y nos escuchen puedan también comentar en las plataformas en las que se va a compartir lo que es el mensaje. Y es algo que a mí desde el principio cuando leí esto me llamó tanto la atención y todavía me sigue llamando. Y es lo siguiente. El fariseo, y vamos a leer solo la primera parte, ¿vea? Para que usted y yo saquemos conclusiones. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Lo demás del pasaje, podríamos hablar de lo que él se jactaba, podríamos hablar de que él se creía mejor que el publicano, pero bien, lo que me interesa en este momento es ver la primer parte. El fariseo en pie oraba. Yo a veces me preguntaba y me pregunté por mucho tiempo, ¿qué tan importante será la posición para hacer la oración? Podrá decirme uno al final, no, no importa. Si usted lo hace sentado, si usted lo hace acostado, si usted lo hace de pie, si usted lo hace de rodillas, no importa la manera en cómo nosotros lo oramos a Dios, mientras humillemos nuestro ser. Entonces digo yo en mi mente, querido hermano y hermano, ¿por qué Jesús señala y por qué Él dice de pie? O sea, ¿por qué no simplemente colocó en este párrafo y el fariseo oraba de esta manera? Te doy gracias, que no soy como este. ¿Por qué Jesús se atrevió? No atrevió, sino porque Él señaló que este hombre oraba en pie. Pregúnteselo por un momento. Probablemente tengamos ciertas respuestas al final. Pero preguntémonos, ¿por qué oraba en pie? ¿Y por qué Jesús tuvo que dejar escrito? Porque esto fue dicho con las propias palabras de Jesús. ¿Por qué tuvo la necesidad o por qué tuvo el motivo de colocar que este fariseo oraba en pie? ¿Por qué? Es la pregunta que me hice por mucho tiempo yo. ¿Por qué no solo colocó que oraba de esta manera y seguía la lectura? ¿Por qué señalar o marcar esa palabra de pie? Bien, hoy vámonos al libro de Mateo para que luego veamos otro ejemplo un poco más claro. En el libro de Mateo, capítulo número 6, para que logremos ese pasaje y este otro concordarlo. Mateo, capítulo número 6,
y leemos el verso número 5. Mateo 6 y el verso 5 nos dice lo siguiente. Jesucristo, querido hermano, con sus propias palabras nuevamente nos dice lo siguiente. ¿Y por qué digo sus propias palabras? Porque esto es hablando del sermón, hablando de todo lo que él habló en aquel lugar. Y decía acerca de la oración. ¿Y por qué él tocó la oración? Porque él vio de carácter importante que nosotros aprendiéramos a saber, así como nos explicaba el hermano Daniel, que existen tres formas en las que podemos orar al Señor, pero también al Señor le interesó de una u otra manera que nosotros pudiéramos comprender a quién orábamos, que quién es el que está enfrente a nosotros, que aunque nosotros Él nos considere hijos, querido hermano, nosotros podamos considerar quién realmente está frente a nosotros cuando nosotros participamos de la oración. Pero bien, viene el Señor Jesucristo y dice, bueno, voy a enseñar un poco acerca de la oración. Y por eso dice lo siguiente, en el capítulo 6 de Mateo y el verso número 5. Cuando oras, oiga bien, querido hermano, cuando oras, se lo dice a usted, me lo dice a mí, se lo dijo a todo el mundo entero. Cuando oras, no seas como los hipócritas. ¿Por qué señala él hipocresía? Porque también, querido hermano, está la humillación de nuestro corazón. La oración no es solamente venir y empezar a hablarle al Señor y tal vez haya hipocresía, aunque al final estamos desnudados delante de Dios. Pero vean, cuando oras no seas como los hipócritas. Y aquí viene lo que realmente, querido hermano, debemos de pensar. Porque ellos aman el orar en las sinagogas, aman a orar en las sinagogas y en los cantones de las calles. Y aquí viene lo interesante otra vez y pregúnteselo usted como me lo preguntaba yo muchas veces, en pie. O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo vuelve a recalcar en pie? ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a recalcar justamente que no seamos como los hipócritas que aman a orar en las sinagogas, en los cantones, en pie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él enseñar acerca de esta posición? ¿Y por qué señalarla? ¿Por qué no solo colocar en este pasaje que aman el orar en los cantones y en las sinagogas? No colocar de pie. ¿Por qué colocarlo? ¿Por qué? Pregúntese usted, querido hermano. Pregúntese esta noche por qué el Señor dejó escrita estos párrafos tan pequeñitos que a veces no le prestamos atención. ¿Por qué oraban de pie? ¿Por qué no solo señalar la oración? ¿Por qué no solo señalar que su oración era hipócrita? Que su oración tal vez estaba llena de mentira, estaba llena de falsedad. ¿Por qué no solo señalar eso, sino que también venir y señalar que aman el orar en pie? Bien, vámonos a un ejemplo para ir llegando a la conclusión. En el libro de Lucas, poco más adelante, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22 y el verso 41 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 22 y el verso 41 dice, Jesucristo, hablando Lucas de Jesucristo, decía, vemos del verso 40 para que sepamos que está hablando de Jesucristo. Dice lo siguiente, y como llegó a aquel lugar, oiga bien, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él, dice Lucas, y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Directamente, querido hermano, si vemos allá Jesucristo señala el que aquellos aman el orar en pie, y aquí viene Lucas y recalca que Jesucristo oraba de rodillas. ¿Sabe cuál es una de las cosas, querido hermano, que nos ha hecho
nosotros pensar o ver la situación tal vez de una manera diferente con respecto al doblar nuestras rodillas delante del Señor. Porque vemos excepciones en la Sagrada Escritura. Porque encontramos excepciones donde ciertas oraciones no pudieron hacerse de rodillas, sino que probablemente sentados, probablemente parados. Pero son excepciones nada más, queridos hermanos. Son excepciones nada más. Excepciones como cuáles también, como con el derramamiento del Espíritu Santo. Sabemos que hay que imponer la mano hoy. Si hubieron excepciones que se hicieron de otra manera, pero no podemos enseñar que así se podía hacer, sino que fueron excepciones que en la Sagrada Escritura están elaboradas. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo se arrodilla ante quién, hermano? Ante la máxima autoridad, ante el Creador. ¿Por qué hacerlo de rodillas? Porque Jesucristo consideraba que hacerlo así era una intimidad más grande con el Señor. Porque la aclamación, porque la humillación, porque el momento que se vive cuando se ora con el Señor es un momento en el que nos depositamos totalmente. No puede haber comodidad en nuestro cuerpo, porque si hablamos de comodidad, querido hermano, entonces ya no hay un sacrificio delante del Señor, que es lo que nos pide. Ahora bien, ¿será que esto de doblar nuestras rodillas, será que hay que hacerlo en el templo o solo en nuestras casas? Fíjense que me llama la atención un párrafo en el libro de Hechos, y me gustaría que lo leamos juntos. En Hechos, capítulo número 21. Hechos, capítulo número 21. Y vamos a leer el verso 5. Hechos, capítulo 21 y el verso 5 ya para ir concluyendo. Este pasaje y uno más y concluimos. En Hechos, capítulo 21 y el verso número 5 nos dice lo siguiente. Escuche, querido hermano, y lea si tiene la Sagrada Escritura. Hechos 21 y el verso 5. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, y van varios hermanos, con sus mujeres y sus hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas a la ribera, oramos. Querido hermano y hermano, aquí vemos una escena en la que realmente estaban despidiendo a alguien y estaban haciéndolo frente al mar, la ribera del mar. Y es directamente, querido hermano, en el que nos podemos poner a pensar, ¿por qué no lo hicieron de pie? Si de repente había arena, se iban a llenar de arena, iban a ensuciar sus trajes, su ropa. O sea, ¿qué sucede acá? ¿Por qué no se ejemplifica justamente esto que aconteció? Yo creo que el Señor lo que nos quiere dar a entender con todo esto, estos ejemplos que quedaron, es que delante de Él hemos de humillarnos. Delante de Él hemos de mostrar ese respeto, esa reverencia que nuestro Padre Celestial se merece. No simplemente es la posición, querido hermano, sino hacia quién nosotros nos humillamos, hacia quién nosotros realmente nos mostramos, hacia quién. ¿Por qué nos cuesta arrodillarnos? Algunos por enfermedad y que realmente el Señor ve que no se pueden, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta, querido hermano? ¿Por qué adaptamos más otra posición que de rodilla? ¿Por qué? A mí me gustaría realmente que cada uno tuviéramos un comentario y dijéramos, no, porque la Sagrada Escritura me dice que hay que hacerlo así, o definitivamente ser sinceros y decir que nos sale más fácil inclinar solamente la cerviz, que nos sale más fácil simplemente quedarnos de pie o quedarnos sentados. Pero realmente, querido hermano, ¿dónde está? ¿Dónde estaría justamente esa reverencia delante del Señor? ¿Dónde estaría justamente
ese símbolo de autoridad que tiene Él sobre nosotros. Y por eso concluimos, querido hermano, en Filipenses capítulo número 2, que usted se lo sabe de memoria. Este es un pasaje que podemos tomarlo de diferentes maneras, pero yo lo tomo para el mensaje que estamos definitivamente concluyendo. Filipenses capítulo 2, porque recuerde que de cada pasaje podemos formar ciertos comentarios, ciertas reflexiones, pero veámoslo de esta manera. Filipenses capítulo 2 y ahora leamos el verso 10. Filipenses 2 y el verso 10 dice lo siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Hermano, ¿ha llegado usted a concluir por qué se escribió esto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿A quién, delante de quién nos vamos a arrodillar? Usted ha visto que cuando viene un hombre y le quiere pedir matrimonio a una mujer, en muchas ocasiones muchos se le arrodillan como símbolo de humillación, como símbolo de un amor hacia esa persona tal vez. ¿Cómo vemos a Dios nosotros? ¿Por qué viene directamente el apóstol Pablo y les escribe a los filipenses que para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble? Dirá alguno, no, va a ser en el día postrero, que cuando lo vea, la Sagrada Escritura dice que nadie va a quedar en pie, que van a caer al suelo. No, hermano. O sea, yo lo que deseo completamente, querido hermano y hermana, es que veamos realmente a quién estamos orando. O sea, no nos interesa de ninguna manera que nosotros de ahora en adelante nos arrodillemos. Eso es conclusión de cada uno de nosotros. Eso es realmente algo entre usted y el Eterno. Yo no lo puedo ver cuando usted ora a Dios, ni usted me puede ver. Pero sí hay excepciones en las que nos tocará orar sentado, en las que nos tocará orar de pie, querido hermano. Hay excepciones, pero yo he llegado a considerar que mientras tenga las fuerzas en mi cuerpo, mientras tenga realmente un sentimiento en el cual sea a quien estoy orando, yo debo humillarme. Debo demostrar delante del Eterno que realmente Él es mayor que yo. Y por eso colocaba los ejemplos al principio acerca de José, porque sí es posible que a veces nos humillamos más delante de los hombres y a veces no nos queremos humillar delante del Eterno. Por eso el tema es una señal de respeto o de reverencia, no realmente significándonos a una cierta posición, pero que esa posición de la cual hoy venimos a hablar es la única que muestra mayor respeto. Como vuelvo y repito, habrán excepciones porque las hay, pero al final de cuentas debemos de considerar nosotros en nuestra propia conclusión de todos los pasajes que acabamos de leer, querido hermano, que por algo el Señor Jesucristo decía en pie en aquellos pasajes. Bien, que la gracia del Eterno y la paz sea con todos, hermanos.